una producción de Radio Política. Política en Acción, presenta Charlas de Café con sabor a política. Con el periodista Humberto Hernández Pimentel. Es momento de que la noticia se viva a detalle, A profundidad. Somos actores importantes y ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maestros y los padres de familia. Porque la noticia no puede esperar. Comenzamos. Charlas de Café con sabor a política. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, pues como siempre, bienvenidos a esta edición más de Charlas de Café con sabor a política. Tenemos como siempre al destacado periodista Humberto Sánchez Pimentel, está nuestro compañero historiador Carlos Ortega y el profesor Enrique Carbonell. Y bueno, tenemos acontecimientos bastante importantes, bastante relevantes para la vida de Michoacán y del país. Uno de estos, veíamos en el periódico hace un momento un encabezado por ahí, de que el gobernador de Michoacán está invitando al Papa Francisco para el próximo febrero a Tierra Caliente. ¿Cómo vemos eso? Bueno, en principio me parece que las actitudes, el Papa es un buen vendedor y quien sea, lo estamos viendo a nivel nacional que lo están invitando las diferentes cámaras a que les ayude, a que lo invitan, a que participen. ¿Por qué? Porque el Papa es buena bandera para todo el mundo, no solamente como una cuestión moral, como una cuestión de principios filosóficos bien intencionados, sino también tiene una fuerte cartera económica donde ayuda, aunque sea 2, 3 o una semana que aparezca aquí, pues va a ayudar a la población de los que quieras, ¿sí? Evidentemente Tierra Caliente, porque es una zona muy adolorida, muy golpeada, aún sigue siendo. Por eso es que me parece que el ingeniero Silvano aprovecha el momento de ayer y de la noticia, ¿no? Y bueno, todo el mundo lo aprovecha, maestro. AMLO también fue a verlo. Oh, sí, Andrés Manuel López Obrador ya se fue a ver si le daba la bendición. Dice, ¿no? A veces le daba la bendición para que Morena en realidad creciera y además pues, era alcanzar su objetivo de toda su vida, que es llegar a la presidencia bajo de la República. Bajo el manto de la religión. Sí, exactamente. ¿Y tú cómo ves? No, pues para Michoacán es una excelente noticia que venga el pontífice es precisamente esta región de Tierra Caliente, como dice el propio gobernador el día de ayer que estuvo en Apatzingán, pues que es la oportunidad, la gran oportunidad para que entre con el mensaje del Papa a una etapa de reconciliación, a una zona muy dolida, muy sacrificada, con muchas víctimas por el paso del crimen organizado en la zona de Tierra Caliente. Entonces, yo pienso que por donde quiera que se le vea, es positivo, es favorable. Nadie estamos en desacuerdo que el Papa es una personalidad y es un líder moral con una fuerza extraordinaria que, bueno, precisamente por eso se arrima toda la gente a esa personalidad, porque cualquier palabra, y como es hombre por lo menos, que no tiene en realidad ninguna limitación para hacer, así es, para dar mensajes espirituales, y además incide en el sentimiento de este pueblo que es eminentemente católico, pues puede servir. Ya lo decíamos la otra vez que comentábamos que la posibilidad de que viniera, que qué bueno que nos trajera un buen mensaje, sobre todo de paz, de tranquilidad, que nos hiciera entender que es el mejor camino para encontrar la solución a tantos problemas que tenemos. ¿O cómo ves? Sí, lo que pasa aquí es que sin darle vueltas al asunto, vamos entendiendo que los papas también tienen sus propias concepciones filosóficas, religiosas naturalmente, y sus propios conceptos de la vida. Y no es lo mismo el pensamiento del Papa Francisco, hasta donde hemos visto, y probablemente estemos de acuerdo, con lo que pensaba el Papa anterior, el padre Ratzinger.
Porque, es decir, allí hay a las conservadoras recalcitrantemente enemigas de los pueblos, y ya hay también a las progresistas como la que vemos con el Papa Francisco con la ideología de los jesuitas. Entonces, sin el ánimo de que nosotros nos pongamos a hacer un examen de alguna naturaleza, de si este es bueno, si este es malo, no, de ninguna manera, sino ser respetuosos con esas concepciones que tengan cada uno de estos señores tan importantes en la vida de la humanidad, en la vida del mundo. Sí debemos entender que por la expresión que le conocemos al Papa Francisco recientemente en Argentina, en Bolivia, en Brasil y en Estados Unidos, pues es una gente que al parecer, hasta donde nuestra capacidad nos permite entender algunas cosas de estas, sin ser versados ni en cuestiones de teología, ni en cuestiones religiosas, y sin el ánimo tampoco de tratar de introducirnos en un debate de esta naturaleza, sino una referencia rapidita, es que él es un mensajero de alguna forma que nos lleva exactamente lo que aquí se decía, un llamamiento de paz, de tranquilidad, de vida espiritual, pero colocando la comprensión religiosa con los más necesitados. Bueno, en este caso primero los pobres, como bien coincide con López Obrador. Pero la pregunta que yo formularía en relación con esto, muy bien, en eso nadie estamos en desacuerdo, ni lo estaremos nunca, pero solo nuestros gobernantes y nuestros políticos en turno, incluidos a López Obrador, ¿por qué no? Es decir, irán acudiendo únicamente a la personalidad extraordinaria del Papa como único recurso. No, yo creo que no. De esperanza a nuestros pueblos, o conviene también exhortar a nuestros gobernantes a que volvamos a las páginas de la historia, no para retroceder, no para quedarnos así anquilosados, sino para poder de alguna manera examinar el presente para proyectar el futuro. Porque ese practicismo de nomás actuar sin ton ni son, argumentando que ya el legado de nuestros héroes ya no es válido, que la Constitución General de la República ya envejeció, que los ideales y postulados de la Revolución Mexicana ya no son aplicables, aun cuando es falso todo eso. Pero ese argumento es precisamente lo que nos tiene, así como si fuéramos un pueblo sin ninguna luz que nos enseñara el camino progresivo. Es que precisamente a no confundir desde otras etapas de la historia. A no confundir la línea pastoral. Recordemos que el Papa, como un valor moral, ¿sí?, tiene una línea, pero que no se nos olvide que también es representante de un gobierno, representante de un país, como tal, de un orden jurídico civil también. Entonces, que en un momento dado, que no confundamos, aunque nuestros gobernantes o quienes están al frente de nuestro país es bastante ignorante, que nunca a veces alcanza a marcar o que noten esa línea de diferenciación, porque va AMLO al Vaticano a cobijarse, pero también los otros partidos lo quieren aquí. Entonces eso lo estamos viendo en qué orden, como una línea pastoral o como una línea política. Bueno, maestro, pero hay una contradicción, permítame nada más para terminar la idea. El Papa ahorita en todas sus frases, en todas sus homilías domingueras, nos está diciendo, y me acuerdo de una línea de contradicción, ¿quién era él para juzgar a los homosexuales, lesbianas, gays? Pero cuando un sacerdote del Vaticano denuncia que está enamorado, que tiene pareja y que es homosexual, lo excomulgan, lo expulsan. Entonces, que veamos en esa línea humana, que también tiene intereses, y que por otro lado, en nuestro país, que es un país fundamentalmente paternalista, que estamos esperando de esa luz, de esa línea que nos guíe, es que le da cabida a Francisco. Nosotros ya sabemos que en este sínodo que tiene ahorita, en esta reunión que ha hecho con todos los cardenales, precisamente para discutir el problema de la familia y de las relaciones entre pareja, se han suscitado una serie de actitudes por parte de diferentes grupos,
inclusive le han enviado cartas, grupos de cardenales, de no estar de acuerdo con muchos principios. Pero yo creo que nosotros estamos viendo la presencia del Papa en nuestro país, que será futuro, pues no precisamente como una cuestión de tipo religiosa, filosófica, moral, sino desde el punto de vista de la trascendencia que tiene un líder que tiene poder moral, fuerza, que incide en el sentimiento y en la manera de pensar, cosa que nosotros no tenemos, y que vemos, desgraciadamente, que los políticos inmediatamente se están acomodando. Las gentes del PAN luego dijeron no, como el líder del Senado es panista, exigiendo que no, que fuera al Senado, porque esto. Pero todo mundo, lo que a nosotros nos lastima, que lo vemos desde otro ángulo, no tenemos intereses políticos nosotros, más allá de que entender cómo se está funcionando esto, pero sí vemos que todo el mundo se acoge a la sombra de él, ¿verdad? Como lo hace cualquier político con el artista más destacado que llega, inmediatamente lo invita, ¿verdad?, a su casa, o lo invita a una reunión, o lo invita a una entrevista, porque quiere exhibirse con él, porque quiere robarle algo de su popularidad, quiere ver si se le pega algo de su... Es una verdad. Bueno, eso es lo lamentable, pero independientemente de eso, el Papa es una gente que tiene su palabra tiene valor, incide en el sentimiento, en la emoción del pueblo. Contigo platicábamos que nosotros esencialmente somos emotivos. Nadie como el Papa nos llega realmente a la sensibilidad. ¿Tú cómo la ves, licenciado? Me gustaría afirmar que la visita del Papa, más que tener un trasfondo teológico, religioso, es humanista, porque su mensaje y su propósito es tocar los puntos más vulnerables, como es la pobreza, las desigualdades, en fin. Entonces, también lo que dice aquí el licenciado Humberto es muy cierto. Lo utilizan para colgarse de esa popularidad, lo usan, lo manipulan, pero no es eso el lado amable que yo me gustaría ver, el lado positivo, el lado humanista, de que la presencia del Papa en México y una zona tan conflictiva, en la zona de Tierra Caliente en nuestro estado, va a traer resultados positivos. Esos son mis deseos. Mire, no se trata de polemizar. Exacto. Volvemos a lo mismo. El Papa es un personaje, además, único, que ha querido ya darle una serie de transformaciones a la Iglesia. Muchas actitudes de él se están reflejando en reacciones de parte de los demás cardenales, ¿sí? Como que no están de acuerdo con él, porque él trata de realmente darle un sentido, como él dice, humanista a su paso por el Vaticano, ¿sí? Y además pues tenemos pues una persona que se identifica con nosotros, porque de alguna manera pues es latinoamericano, es una gente que conoce y sabe cuál es la realidad de todo nuestro país. Acuérdense que inclusive también con nosotros ya entró en una contrariedad, en una serie de, cuando el Papa se le sale una expresión, porque él es un hombre muy espontáneo, ¿verdad? Se le sale la expresión aquella de que les dijo a sus paisanos que no se vayan a mexicanizar. Ojalá que si viene el Papa aquí, pues que no se vaya a michoacanizar. O argentizar, ¿no? Dejemos, pero realmente nosotros vemos con buenos ojos la venida de un personaje de eso, por su sentido humanista, como él dice, por el sentido filosófico que tiene, por la cuestión política, por toda una cuestión social, sociológica, y yo lo veo desde el punto de vista político, que efectivamente pues sí, también es conveniente. Y ojalá que lo logre, porque todavía no está determinado que venga.
todavía no estamos ni siquiera saben exactamente a qué ciudades va a ir. Donde sí hay seguridad que va es al Distrito Federal, porque no puede dejar de ir. Es que lo dijeron. Al Tepeyac. Así por eso. De ahí ya la agenda, quién sabe cómo se decía esté. que le pedían que fuera a dar misa a Ayotzinapa y que diera un discurso que probablemente a eso sí crearía mucho malestar en la clase política, y no es el momento de echarle más fuego, más leña al fuego, con que venga a Michoacán y a la Basílica, porque es muy delicado lo que ha pasado con Ayotzinapa, un dolor de estas familias que perdieron a sus hijos, pero que desgraciadamente también se ha manipulado, también lo han utilizado. Está tan manipulado ese problema que yo lo veo así. Políticos y organizaciones, estos defensores de los derechos humanos, bien decía el licenciado Humberto, se han tergiversado los objetivos. Está tan manoseado de los derechos humanos, ¿no es cierto? Que mira, yo te voy a dar una idea, yo lo he comentado con algunas gentes, nomás permíteme, nomás una cosa, nomás lo voy a hacer breve. Sí. En los medios, no, platicando, cada persona que le preguntas tiene su visión sobre el problema de Ayotzinapa. Es decir, ya está tan manoseado, tan confundido eso, que ya no sabes la verdad. Cada persona tiene su propia verdad. A eso apuestan precisamente en la confusión. La confusión. El desgaste de 380 días después de esta desgracia. Miren, antes, para acotar el asunto del comentario brevísimo del Papa, yo preguntaría, muy bien, estamos de acuerdo en todo lo que hemos señalado de lo fructífero que sería o que esperamos que sea la presencia del Papa en México y particularmente en las regiones michoacanas, si es que lográramos tener su presencia. Michoacán, Guerrero. Exacto, pero la pregunta es, bueno, ¿y el Estado laico mexicano qué? Por la inclusión de las autoridades gubernamentales, no por las creencias religiosas de nuestro pueblo. Es que no se nos olvide que vivimos en un Estado laico, republicano. Es una de las situaciones que yo quería plantear aquí. El Papa está representando a un Estado y por el lado le damos nosotros el valor moral, clerical. Pero también que no se nos olvide en ningún momento que es una situación económica, que se está faltando al respeto a nuestra Constitución. Cuando vemos a los cínicos e ignorantes de diputados federales y senadores, ¿sí?, que están invitando a que vayan a su propia Cámara. ¿Sí? Y hay hasta pleito. Claro que los debe de haber, entonces ¿qué se está cuestionando? Tenemos la Constitución que habla perfectamente, las cosas de iglesia tienen sus lugares y dentro de ellos ustedes promocionan lo que ustedes consideran. No, pero en este caso no, ya, mira, no, maestro. En este caso es lo que estamos dando a partir de esa flexibilidad que se adecua. No, el Vaticano es un Estado. Sí, es un país. De acuerdo. ¿Sí? Le hacen honores y él es jefe de Estado. Entonces, ¿cómo se viene? Entonces, que vaya lo que nosotros estamos haciendo es que estamos tratando de entender la personalidad del Papa Francisco, pero la verdad es que él es un jefe de Estado y como jefe de Estado puede perfectamente bien acudir precisamente a una institución como el Senado y como la Cámara de Diputados. Ahí nada más era la cosa de que no, yo me lo quiero llevar a la Cámara de Diputados y el otro no, me corresponde a mí porque yo soy de relaciones exteriores, yo soy el que maneja las relaciones exteriores, que es el Senado. Nosotros ahí es donde tenemos injerencia y acá lo queremos. ¿Cuántos actos vamos a tener, no? Y va a ir a la basura. Lo cierto es que su presencia será positiva, ¿sí? Y muy fructífera moralmente. No se nos olvide ojalá, como dijimos la vez anterior, que el Papa nos traiga un buen mensaje y nos llegue hasta el fondo, pero como lo comentábamos, que no nos pase lo que yo le comentaba a él, y me van a disculpar que tomé la palabra ya así, un café. Yo me voy al café y me tomo un café allí en el de Europa o en cualquier otro café de esos buenos donde se sirve, donde se hace un café incluso expert, ¿verdad? Bueno, y mientras me lo estoy tomando se me viene a la mente todo un mundo de información y de deseos y de sueños y de anhelos, de utopías. Les digo que el café, como alguien decía, es el néctar negro de los sueños blancos,
pero resulta de que nos tomamos el café, platicamos y creamos universos especiales y programas, proyectos y todo, pero una vez que nos levantamos de la mesa y nos vamos, como un efecto de bengala, se desintegra, cae una nube, y ya cuando damos los primeros 10 pasos del café, ya somos exactamente iguales como éramos antes, se nos olvida. Sí, que no nos vaya a pasar, que el Papa venga y nos traiga un extraordinario mensaje humanista, con un buen integrador, con una amoroso. Pero se va el Papa y al rato seguimos siendo iguales. Ya será la 7ª vez que viene un Papa a nuestro país. ¿Y qué ha sucedido? No hemos sido mejores como sociedad. La misma gente que integra la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tenemos comportamientos muy deficientes. Entonces, esas venidas... Y cuestionados. Claro que sí. Es importante, dentro de las cosas que vaya a venir a decir, los temas que ha tratado, ha condenado la pederastía, o pederastia. Y aquí va a pisar callos del alto clero, como el cardenal, la ciudad pero ahí de México, queda. que han solapado a incluso lo que hizo el Papa anterior. Sí, claro, Lo que hizo el Papa anterior, Wojtyla, encubrir a Maciel, claro, y a esta corriente teológica de los caballeros de Cristo. De Colón. No, los que sirvieron su intervención para ser divorciados, Fox y su esposa. Yo creo que ese va a ser también un tema importante. De Cristo. Y como dije hace un rato, por donde quiera que se le vea, allá en los Estados Unidos les fue a poner una regañiza sutilmente a su actitud belicista, a pederastía, capitalismo, y que el sistema capitalista está llevando a peores crisis, a incluso la hambruna. Y a propósito, hoy es día... Pues el neoliberalismo es la fábrica de la miseria, ¿no? Hoy es Día Mundial de la Alimentación, y bueno, aquí no se tenía que celebrar nada, porque las desigualdades y la pobreza y la hambruna y la pobreza extrema impera en el país. Pero bueno, ya me brinqué ese tema. Bueno, miren, a propósito, vamos a ver un tema que sí ha causado en realidad pues expectación, la actitud de nuestro señor gobernador, del ingeniero. De la Procuraduría. Oye, no, ayer hizo 2, 3 manifestaciones muy claras de que, dándonos a entender, ahora sí hay gobernador, ahora sí vamos a establecer el Estado de Derecho, ¿sí? Una exhortación a los grupos de que no quiero manifestaciones, no quiero toma de vehículos. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta de las tomas, de las marchas y de las obstrucciones. Y se acabó la época de prometer como se andamos en campo. Yo espero que él sea congruente con su pensamiento. Eso esperamos todos, ¿no? Sí, la sociedad ha recibido con buena aceptación esas actitudes de él, porque en realidad sí ya estábamos sintiendo la necesidad de que alguien viniera a poner orden a esta situación. No creo yo que se le esté negando, porque él dice, yo no les niego la oportunidad de que dialoguemos todo lo que quieran los grupos que tengan problemas, pero vamos a resolverlo sin afectar intereses de terceros, sin seguir lastimando a la sociedad, sin seguir lastimando al futuro de México, que son los niños. Que primero usted realmente la oportunidad para que los niños adquieran una educación de calidad. Y bueno, el gobierno federal parece que lo va a apoyar, dicen que le va a mandar otros 5,000, no sé cuántos elementos militares. Pues sí, pero eso no es un problema, ya estábamos militarizados desde hace tiempo. Ahora, bueno, pero que se va a hacer sentir la autoridad. Ustedes ven cómo ven esa nueva actitud de que ya no se va a evitar hacer uso de la fuerza por el miedo a que te llamen represor.
Y es muy probable que sea porque ya no estamos en un proceso electoral. Exactamente, eso es lo que a mí me gustaría que se notase, que ese poner orden, que se está autonombrando guía. Ayer le dieron ya un coscorrón y no pudo cumplir lo que nos había dicho. ¿Sí? Bueno, pero no. Tomaron camiones, hubo problemas en el centro de la ciudad y en la periferia. Ese por un lado. Recordemos que también traer muchos policías no nos va a resolver mucho el problema. Yo solicitaría de la manera más atenta, ingeniero Silvano, ¿por qué no más usted favor de declarar desde Lázaro Cárdenas Batel al licenciado Leonel Godoy, que vengan, pida también usted dónde está ese dinero que va a resolver muchas de nuestras necesidades y que no estaríamos tanta policía si hay dinero? La vez pasada, 2 o 3 programas atrás, quedamos, si hay dinero se puede gobernar. Si no hay carencia ni hambre, se va a poder resolver. Mientras no sea así, todas las buenas intenciones del ingeniero están bien intencionadas, pero ya es necesario que se note que hay mando. Tenemos el municipio de Morelia, hasta ahorita no se nota mucho mando. Seguimos, vemos los periódicos diarios, hay robos, hay crímenes, hay asaltos. ¿Qué pasó con lo de Kansas? ¿Qué pasó? Que me sería un tema muy importante. Oye, ese problema de Kansas, maestro. ¿Qué está pasando con Así es. Palma? Así es. Allí hay intereses extremadamente fuertes, Y ¿no? oscuros. Y creo que inclusive esa negociación de entregarle, ¿cuántas hectáreas me decías? 400 hectáreas. 400 hectáreas a Kansas City. De la isla de La Palma. ¿A cambio de qué? Eloy Vargas, ¿por qué no viene a declarar? Eloy Vargas, que parece que fue el intermediario para hacer toda esa negociación, fue precisamente en el gobierno de Leonel Godoy. de Leonel Godoy, donde en realidad, pues y todavía un Congreso del Estado, como me decían, ¿verdad usted, maestro?, que lo declara algo que no se puede sacar a luz. Los convenios, 10 años ahorita se guarda una secrecía de ese trato tan sui generis que hicieron con Kansas City, ¿eh? Sí, Y sí, y se que nota que durante 10 años no podemos saber los términos en que se llevó a cabo, pero que además la isla se repartió entre muchas gentes de la política Y de las empresas. así Hay un corredor industrial en donde se hicieron donaciones, asignaciones de superficies, por llamarle así, porque ellos dirían que lotes de como de unos 600 metros cuadrados, Más pequeños. no recuerdo con precisión, pero así, para que tuvieran ahí manera de dedicarse a sus actividades empresariales, no sabemos nada. en no sé en qué tiempo, Yo he en visitado la isla y no hay en Lo que realidad sí, industrias. En los medios, ningún medio, ningún periodista, reportero, se ha atrevido a hacer esa pregunta. Y ha estado en Lázaro Cárdenas. A ver, señor gobernador, ¿qué ha pasado o qué va a hacer usted con el problema de La Palma, que además es problema del ferrocarril Kansas City, que él nos está creando graves problemas de hace muchos años a la ciudad de Morelia en su paso? Cuando, si me lo permiten brevemente, yo les doy mi punto de vista con el ferrocarril. El problema no es su paso. En los Estados Unidos los ferrocarriles atraviesan la Unión Americana y vienen a alta velocidad, pero hay infraestructura de señalamiento, bajan las plumas, hay muchos preventivos, semáforos, y hay cultura. Aquí el problema del ferrocarril no son los puentes, por cierto, que ya se canceló, no quisieron que se invirtieran los $6 millones que daba la Kansas City, porque primero están los ciudadanos y dijeron que les afectaba ahí, bueno, X. El problema, desde mi punto de vista, licenciado, son los patios de maniobra, que son los que se tienen que sacar a los extremos de la ciudad, acá con límites a Venustiano Carranza y acá a Tapaneo, a hacer los patios, los movimientos, que es lo que impide el tránsito, y en 15 minutos máximo atraviesan el ferrocarril la ciudad. Pero dice el Es decir, que no se presidente hagan las municipal, maniobras. Ese es el problema más grave. Exacto. dice el presidente municipal de Morelia, el que ahora tenemos, que
en estas charlas que ha tenido con el personal autorizado de Kansas City, Southern de México, de la ferroviaria, que cada kilómetro que de vía o que se tenga que efectuar cuesta $1,000,000. Y que entonces los tiene de alguna manera detenida esa negociación que pensaban hacer para sacar el ferrocarril, entendemos, de fuera afuera de la ciudad, porque Kansas City exige también determinadas condiciones económicas de parte del ayuntamiento y del propio gobierno. Y que tiene que aportar el ayuntamiento también una millonada del abuso de Kansas. Bueno, la verdad es que tenía que haber aportación del municipio para la obra esta, ¿no? Sí, y que la verdad es que el municipio no tiene dinero para hacer las aportaciones, porque según eso, pues tienes creo que 100 millones de pesos y cuesta como 120 está o 130. La discusión. Parece ser que uno de los impedimentos fuertes fue de las transnacionales estas de las hamburguesas, porque les iban a tronar esos y otros negocios. Mira, entonces, no sé cuál sea el meollo. Bueno, no, el meollo del asunto es que pues realmente no ha habido un acuerdo claro. Miren, eso es lo que quieren que veamos. Soy historiador y parte de eso muchas veces cuando la población se le olvida su pasado, repite los errores en el presente. Y el gobierno nuestro apuesta mucho a eso. Recordemos que el ferrocarril mexicano, ¿sí?, lo vendió, lo traspasó, que todavía no sabe muy, Ernesto Zedillo. Así es. ¿Sí? Cuando en Morelia llega a Kansas para sacar todo el material, todo el mineral de Lázaro Cárdenas, ¿qué es lo que se plantea? Nos cantan los pajaritos, aceptamos porque en ese momento aportaba dinero Kansas, pero nunca vimos que eso se iba a desarrollar, la ciudad iba a tener más población. El problema no es tanto el patio, el problema es que cada día los ferrocarriles están pasando ya lo doble de lo que pasaba hace 2 años en Morelia, y el patio de maniobras no es suficiente, por eso se hacen esas hileras tan fuertes que abarcan varias entradas de la ciudad y tienen que estacionarse, ya se está estacionando hasta 1 hora. Entonces sí es problema también que mientras llegan al patio de maniobras nos taponean desde acá arriba, desde la parte sur hasta la parte norte de la ciudad. Así es. Aparte de los intercambios que va habiendo, que son colonias populares que también crecieron de una manera irresponsable. Totalmente, ¿no? Y que hay corrupción. Entonces, por parte falta de de esto que estamos viviendo y sufriendo de Kansas, de la isla no planificadas. No planificadas, pero todo por debajito, licenciados. Todo para ganar dinero grandote. No estamos hablando de cuando corrompemos a un agente de tránsito. Claro. ¿Sí? Estamos hablando simplemente con el hecho que nos dicen, en 10 años no sabrán ustedes cuál fue la negociación que se hizo y fue avalada por 2 congresos, Entonces, ¿qué está significando? Que esto es producto de la corrupción, de gente incompetente, de no patriota, de no cívica. Las legislaturas nuestras han sido sinvergüenzas, incompetentes. Y como eso, hay mucho más situaciones que no nos dicen cuántos problemas dejaron ahora. Las últimas dos legislaturas, donde están diciendo en cuestiones de dinero. Sí, bueno, pero es que los legisladores no son representantes del pueblo, pues, son representantes del partido. Y el partido lo constituye pues una cúpula. Esa es la crueldad. El partidismo, pues, sí, la partidocracia. Sí. En realidad, lo vemos, inclusive ahora ya pretenden poner también magistrados de la Suprema Corte de Justicia, por partidista, que son cuates o son cuotas. Sí, lo que dicen que esa es la expresión ahora en el IFE, que se usa. También son. Oye, el IFE, oye, a propósito. El INE desde que nació muerto. ¿Te acuerdas del IFE? Que resulta con que nos va más de $1,000 millones de pesos. $1,000 millones de pesos para un edificio que sería pues el monumento a la corrupción, por favor. ¿Cómo es posible pues que en nuestro país? Bien, licenciado, se están trasladando finanzas a un hotel. A un hotel, sí. No, la ahorita. Oye, de veras, y qué lástima porque el auditor quedó de venir con nosotros hoy. Y le dije, vente, vamos para que nos expliques, porque les voy a contar cuál es la situación que nos han comentado en el café y que estaba la gente muy indignada. Cada diputado le impuso a la auditoría
Sí, un auditor. Claro, esto se supone, luego la imaginación, dijeron, pues cómo no, cada diputado tenía su propio auditor para sus municipios de su propio distrito y los tenía controlados a los presidentes municipales con eso para que cayeran con los moches. Claro. Bueno, ¿cuánta gente tienen ahí? y efectivamente, López Salgado dice, a mí me impusieron hasta mi secretaria particular, el Congreso del Estado, y me impusieron, cada diputado nombró un auditor. Y ahí lo impusieron también. Y bueno, ellos también a él lo habían puesto, pero a él lo quisieron quitar infinidad de veces porque no correspondía a los intereses del momento. Me refiero a la administración que pasó, porque no era del PER. Ahora ya, inclusive, le dije, ahora sí estás feliz, ahora sí estás feliz, porque de alguna manera u otra, pues tú tienes el apoyo de tus correligionarios, ¿sí? Porque a ti te puso un congreso perredista y no te pudo quitar el priista. Por más esfuerzos que hicieron, no pudieron removerte porque no se permitía por la propia Constitución. Dije, bueno, te digo, él había quedado de venir con nosotros para darle una explicación a la gente a propósito de esa corruptela que hay en la propia, fíjate, en la auditoría, donde, digo, por eso no agarran un charal. ¿Cómo llenan a veces las instituciones de personas y les, cómo hacen crecer la burocracia a niveles del sospechados? Como resultado, y el resultado lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? De que, no, y ahora me das plaza. Oiga, y hablando sobre la misma tonalidad, el mismo tono y la misma música, ¿qué les pareció a ustedes el video del Chapo? No, pues otro acto de corrupción más. Y otra historia. Una grosería, tan ¿no? Evidente como el propio video de que Al se pueblo oye de el México. ruido. Al ritmo de rotomartillo. Se oye el ruido nadie de martillos, de taladros. rotomartillo. Bueno, pues es la corrupción rampante, generalizada. Ya se enojó la PGR, que cómo se filtraron. Bueno, pero si estaban en custodia de la Procuraduría de la República y el CISEN y todos los organismos que tenemos de investigación, ¿cómo es posible que se filtren? ¿Quién los filtra? ¿O alguien los filtra deliberadamente? Exacto. Con intenciones perversas. Y todavía más, yo les decía a ustedes que pareciera que nosotros los mexicanos nos encanta la confusión. Nos encanta la confusión, ¿no? Entre más confuso esté una situación, sentimos que tenemos más oportunidad de sacarle raja al asunto. Tenemos un problema para cada solución. Tenemos un problema para cada solución. O sea, el puente de los 6 millones de dólares, pues lo van a poner a la entrada de Guanajuato, allá por ellos sí lo quieren. No, pero aquí nosotros nos opusimos. No sé si se cansó el edil, Poncho, o la novatez, que luego lo dijo, bueno, ya no quiere queso. ¿Sabe lo que dijo? Qué bien que no me quitaron los 6 millones de dólares. Oye, ¿cómo es posible? Entonces ya lleva año y medio Poncho. Bueno, es que es tu cuate, ¿no? El licenciado Alfonso, no es mi cuate. Entonces, fíjate, ese dinero, ¿cómo lo está planteando? Y en 8 meses y medio ya tiene, y no está haciendo mucho. Los crímenes y los asaltos y robos, hasta lo vemos parecido. Necesitamos... ¿Está? ¿A qué? A todo lo que da. Necesitamos hacer una serie de invitaciones pues a ciertas personalidades para que vengan a que nos ilustren al respecto, porque, bueno, nosotros les hacemos la aclaración a nuestros oyentes que en realidad hacemos un comentario sobre lo que más impacto hace en la sociedad. No profundizamos más allá, pero sí recogemos la percepción, lo que dice la gente, cómo piensa. No tampoco somos los dueños de la verdad. Nunca. Tampoco somos los dueños de la verdad. Lo hacemos para seguir comentando y ver por lo menos la percepción que tiene la gente. Oigan, yo quisiera preguntarles algo. Hace ratito, ahorita hace un momentito, nos hablaban de que los señores diputados tienen por allí
una persona allí en auditoría que les ayuda seguramente a realizar algunos trámites de carácter financiero o a justificar los gastos o a lo que sea. Pero a lo que voy en concreto es a esto. Los diputados se siguen considerando representantes de su distrito. Bueno, la verdad es que no lo son. Bueno, pero además sabe que es una concepción muy rudimentaria. No es cierto que hay tal cosa. Así es. Un diputado, un candidato una vez electo a un cargo de elección popular como es esta representación en la Cámara del Congreso, en el caso de los diputados, o en los congresos locales, en el caso de los diputados de los estados, deja de ser un impulsor de su trabajo por los distritos cuando son de mayoría relativa. Y ya cuando es diputado electo, es un representante popular en todo el estado. Y en el caso de los que están en la Cámara del Congreso, son representantes populares a nivel nacional. Entonces no se justifica que yo soy diputado fui electo, eso sí, fui electo por un distrito X y que sigo siendo representante únicamente de la población del distrito y que por tanto soy gestor de ciertos sectores de aquel distrito nada más y que necesito tanto más cuanto de dinero para la gestoría que según eso estoy realizando como legislador o como representante popular y circunscrito pues allá donde fue la elección. Nada más. Bueno, la verdad es que el diputado no es un gestor. Exacto. El diputado no es un ejecutivo. El diputado es una persona que está estudiando todo lo que se relaciona con la creación de leyes, de reglamentos que favorezcan el interés popular. Pero de ninguna manera puede pedir dinero para ir a realizar un puente en el arroyo fulano del municipio perengano. No, es que la situación lo han pervertido por conveniencia. Así es. A los diputados se les llegó a dar hasta 3 millones de pesos, según constan las expresiones y los dichos y la información que han dado los periódicos. Los pedían, los exigían para ellos ir a hacer obra, para ganar adeptos, para mantener un control sobre los presidentes municipales. Lo mismo que les decía yo en relación con que si es cierto que al señor de la Auditoría Superior de Michoacán se le impuso un auditor por cada diputado, quiere decir que se iba a auditar a los presidentes municipales de su distrito, pero también se utiliza como un instrumento para dominar a los presidentes municipales y para obtener los moches. Exacto. ¿Cómo? Si un gobierno estatal como fue el de Vallejo y como fue el del Reina y como fue el último que padecimos de Jara, le impusieron la obligación de darle dinero al diputado, dizque para hacer una obra, hacerla entre comillas, porque muchas de ellas no se hicieron, pero eran pagos porque le autorizaran créditos para reestructurar la deuda. Es decir, los diputados no nos representan. Exacto. Son espacios que tienen los propios partidos, la partidocracia, ¿sí?, para defender los intereses del grupo. Por eso yo hace un rato comentaba, qué bueno que ya no estamos en elecciones y que no tenemos una elección inmediata. La de Zitácuaro, la de acá de Zaguayo, no, ya no afectan a la generalidad del Estado. Pero esta es la oportunidad que tiene el señor ingeniero, el señor gobernador, para aprovechar la oportunidad de en realidad hacer que la corrupción se disminuya al máximo posible para evitar esto, y que los representantes populares pues realmente nos acepten, los acepte el pueblo. Miren, nada más para intervenir rapidísimo, dos cosas.
la partidocracia, los diputados plurinominales están corrompiendo este país y lo están haciendo más triste. No están resolviendo su esencia como tal. Yo creo que todos, Así es. la inmensa mayoría de los diputados y senadores son los responsables de haber entregado el patrimonio nacional al capital extranjero. Te imponen los partidos los que ellos quieren, 1, 2. Ahora estamos en el Supremo Tribunal de Justicia Nacional, que también es otro de los riesgos muy grandes. Pero quería platicar una anécdota, máximo 1 minuto. ¿Sí? Claro. Hay una población aquí en cerquita de Morelia, me parece que es Chitzio, donde una señora mayor de edad, de más de 60 años, tiene un jumento, un burrito, animales que ya están próximos a desaparecer. Esa señora mayor va al cerro y contrata y trae leña para vender y poder mantenerse. Pues ya salió una persona que es un regidor y que este burro rebuzna mucho. Me acordé de nuestra Cámara de Diputados, rebuznan por ignorantes, torpes y estúpidos, ignorantes, ¿sí? Bueno, pues este regidor ahora está exigiendo que a ese burrico, ¿sí?, lo castren porque rebuzna demasiado. Entonces, la parte donde se sustenta el alimento de esta persona se lo van a quitar. Y se sustenta porque es regidor. Entonces, una autoridad en una parte de una localidad muy pequeña es lo que está exigiendo. ¿Es correcto esto? Bueno, pues es absurdo. Pero este es, pues, como tú decías, el producto de la ignorancia, ¿no? De las gentes que arriban al poder. ¿Sí? Nos despedimos. Bueno, pues yo creo que sí, y bueno, pues es todo por ahora. Y estamos... No nos alcanzaría por la mañana, claro, para estar platicando. Y tenemos cita para el próximo... Vamos a darnos cita para... lunes. ¿Qué se da el lunes? Gracias por Señores, su muchas gracias. Y gracias por esa. Nos veremos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego. Una producción de Radio Política. Charlas de café con sabor a política.